¿Cuáles son los motivos más genuinos y puros para evangelizar a otros? Nosotros necesitamos, como agentes del reino, como discípulos de Jesús, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Nos pagan? ¿Nos obligan? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuáles son las motivaciones genuinas para transformar la sociedad? Para ver una sociedad transformada. Yo tengo amigos míos que viven en Peronia, un tremendo modelo de transformación. Me ha admirado mucho de verlo. Llevan años de estar ahí, de transformar una colonia, una sociedad, una familia. ¿Cómo transformar una universidad para Cristo? ¿Cómo transformar una nación entera? ¿Cómo ver cambios en una familia? Bueno, los motivos puros que tenemos que trabajar son el amor a Dios, la obediencia a su palabra, la preocupación por el mundo, pero esta noche sí descansar como que fuera el último día de nuestra vida, pero también decirle al Señor: Señor, queda mucho terreno para conquistar, tenemos una deuda, falta algo. La iglesia enfrenta 3 retos para la evangelización hoy en día y la transformación de la sociedad. Ya lo hemos dicho. Vivimos un mundo lleno de ídolos. Y no vayamos a Multiplaza, o vayamos a Metrocentro, o vayamos a cualquier centro comercial en nuestras ciudades. ¿Qué vemos ahí? Mamón, el Dios de la riqueza, el amor al dinero. Se está comiendo la sociedad, el consumo. La gente busca y corre por el dinero. Vemos la realidad moderna. A mi hija le tengo que explicar, hija, que le quiero decir quién es una lesbiana, un homosexual, porque ella lo está viendo delante de sus ojos. 2 hombres. Es un choque. Es un cambio de cultura. Contra la cultura. El discípulo de Cristo está en una contracultura. Vivimos en una contradicción, en un mundo inmoral, inmoralidad delante de nuestros ojos, los medios de comunicación, las noticias, los periódicos. ¿Qué vemos? Injusticia. Y decimos: Señor, ya no aguantamos. Es un mundo injusto. Hace unas semanas el hombre más rico del mundo tenía 75,000 millones de dólares y perdió 11, pero sigue siendo el más rico. Y Bill Gates sigue después. Y yo veo la limonada y pasamos por el puente Belice y vemos la realidad. ¿Y qué dice el justo? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona un discípulo ante la tarea que nos toca de ser y hacer discípulos? Hermanos, nosotros tenemos que transformar nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude a ubicarnos y a entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestra participación. Y nuestra primera estrategia o demanda para ser y hacer discípulos, como lo dice ahí la página 6 de sus notas, es hacer presencia. Es que nosotros, sin palabras, logremos servir a la comunidad, amar a la comunidad y tocarle a la gente y decirle: mire, usted tiene algún enfermo en su casa, queremos ayudarle a recoger la basura. Queremos orar por los necesitados. O vemos a un enfermo y un herido y le vamos a servir y ayudar y curamos. ¿Y cuál es la primera mano que extendemos? La jornada médica, la jornada de ayuda social, el servicio sin cobro, ayudar a la comunidad, servir con humildad y servicio, lograrnos ganar el terreno. Mire, si usted quiere transformar una colonia, gane a la señora de la tienda.
Es una buena estrategia, ¿no? Si usted ganó a la señora de la tienda o los dueños de la tienda, ya ganó a toda la colonia. Ellos conocen toda la colonia, influyen en toda la colonia, ¿sabe? Hay que ser estratégicos y hacer presencia en lugares claves. Pero tenemos que ser agresivos, hermanos. Tenemos que ser nosotros estratégicos, penetrar, llegar donde la gente está, servirle, ganar el terreno, hablar su idioma, que ellos nos vean como uno de ellos, que nos identifiquemos, que nos encarnemos con ellos para lograr la segunda estrategia, querigma. La primera es diaconía, servicio. Y pueden pasar años. Muchos de nuestros misioneros latinoamericanos llevan 5 años, 4 años, 2 años haciendo presencia, aprendiendo el idioma, sin palabras, no han ganado ni un alma. Y la gente dice, hermano, ¿y por qué gastar tanto dinero para encontrar esa moneda perdida? Nos está costando encontrar esa moneda perdida, ¿no? Esa oveja perdida sí que cuesta, ¿no? Los que nunca han oído, los que no han entendido el evangelio, cuesta llevarles el evangelio. Son muchos como Faraón, duros. Ven un milagro, una plaga y más endurecen el corazón. Segundo milagro, plaga, más endurecen su corazón. Ven señales y milagros, vos, ese evangelio, olvídate. Y rechazan el evangelio. Y usted le sigue sirviendo y sirviendo. Y la gente, y de otras maneras, y no se convierten, no se congregan, no se bautizan, no pertenecen a una iglesia. ¿Por qué? Porque no se les ha llevado un mensaje de presencia. Porque el evangelio no les ha llegado. Si comen y toman caquic, en el caquic hay que meterles el evangelio. En un chile relleno, o en un tamal, en una baleada, o en una catamal, en una pupusa. Como salvadoreño tengo que hablar de eso. Por cierto, nuestro versículo favorito como salvadoreños es: por sus pupusas los conoceréis. Y tienen que hablar el idioma. ¿De qué idioma está hablando este señor, hombre? ¿Qué evangelio trae? Y estas mujeres que vienen, traen el evangelio, vienen a trastornar el mundo, ¿verdad? Y viene un avión, ¡fum!, aterriza, ¿verdad? O un helicóptero, ¡fum!, aterriza en la comunidad. ¿Y qué trae? Y ese Nuevo Testamento y ese evangelio, ¿en qué idioma está? ¿Cómo lo entendemos? ¿De qué me está hablando usted? Le estoy hablando del evangelio del reino de Dios, de Jesucristo, el único Hijo verdadero de Dios. En ninguno otro hay salvación. Entonces viene el momento de la proclamación. Cuando nos hemos ganado el terreno, nos hemos ganado la confianza, ya somos amigos. Este es de lo nuestro, ya siente uno confianza. Esta gente sí. ¿Qué viene ahora? Proclamación. Les explicamos el evangelio. Les predicamos todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el canon bíblico, toda la verdad de Dios, todo el contenido del evangelio. Les hablamos lo que significa el evangelio. Es poder, es palabra, no es sabiduría humana. Es un evangelio completo. Y esa proclamación nos lleva al paso número 3. ¿Y por qué no entran en el reino? Mire, si usted se muere hoy, ¿usted va al cielo o al infierno? Y me dijo un católico romano que recientemente estaba evangelizando, yo lo encontré con una cruz aquí, ¿verdad? A mí me gusta, cuando encuentro a alguien con una cruz, esa es una manera de hablar del evangelio con esa persona, ¿verdad? Algunos me dicen, hermano, yo soy pastor. Bueno, sí, usted ya, vamos a evangelizar a otros, ¿verdad? Pero uno empieza a hablar con la gente y me dice, mire, yo asisto a la parroquia, porque yo les pregunto, ¿en qué iglesia usted se congrega? Ya les pregunté a varios, ¿verdad? ¿En qué iglesia usted se congrega? Yo me congrego aquí en San Cristóbal, en la iglesia El Camino, se llama donde me congrego. Muy bien. ¿Y usted en qué iglesia se congrega? Fíjese que yo soy a la parroquia. ¿Cuál parroquia?
¿Quién es su párroco? ¿Verdad? Diálogo. Y mire, este joven católico romano, hermano, seguro de su salvación. Increíble. Me sorprendió. Quizá tú eres de la renovación carismática, ¿verdad? De la renovación católica, que está enfatizando mucho a Cristo, la Biblia. Y hay un movimiento del Espíritu Santo en diferentes formas. Pero ¿cómo llegar a la persuasión de la gente? Cuando la gente nos empieza a rechazar, ¿verdad? Vos sos de tal denominación, de tal iglesia, vos sos de tal pastor, de tal... Y entonces uno ya empieza a querer dialogar. Tenemos que entrar, como dice ahí, a una persuasión del Espíritu Santo. De darle la oportunidad a la gente que acepte o rechace el Evangelio. A mí el Señor me va a demandar la sangre de mucha gente que la tengo a la par mía. Está conmigo. Y me va, bueno, ¿y qué hiciste con ellos? Les compartiste, les llevaste el Evangelio, les serviste, les amaste, les sonreíste de la mañana. Es cierto, estás cansado, estás abatido, atribulado, pero amalos. Entregate por ellos. La persuasión nos mueve a un movimiento de multiplicación de iglesias. Cuando se convierte el primero, la conversión del primero, es un paso tremendo para empezar una transformación y un cambio de vida. Y logramos una reproducción de iglesias. Y somos responsables en una sociedad por la que vivimos bajo presión. La sociedad en la que vivimos nos presiona, nos acomoda o nos hace imitarla. En la sociedad que vivimos. La imitamos. De repente usted ve unos jovencitos vestidos como Michael Jackson, ¿verdad? Como Hollywood. Están imitando a la sociedad. Se visten como el que ven en la televisión. Ricky Martin. Todos quieren ser como Ricky Martin, ¿verdad? Entonces, la sociedad es imitación. Quieren ser como él. Yo quiero ser como Juan Luis Guerra. O como, yo le dije, hermano, yo soy hermano de Marcos Jonathan Witt. Me parezco a Marcos Witt. Sí, es mi hermano. Es mi hermano en Cristo. Lo he saludado. Este mundo presiona bajo la imitación. Y los modelos. Usted mañana en la oficina o esta semana, usted va a la sociedad y ve gente imitando otros modelos. Ahora, otro desafío es que es la presión. Todos fuman. En el colegio los niños se sienten presionados. Papi, ahí todos hacen esto, todos mienten, todos roban. ¿Qué hago yo? Hija, hijo, usted es un discípulo de Cristo. Usted no va a mentir. Usted no va a robar. Usted no va a fumar. Usted no va a andar vestido ahí con una minifalda, ¿verdad? Usted es diferente. Ahora, hay imitación, hay presión y ¿sabe lo más terrible? Acomodación. Yo viví por muchos años y cerca en la zona del basurero, zona 3. Ahí está incrustado el CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano, donde trabajo. Ya van a conocer con lo que les he dado mucho del seminario. Hermanos, después de varias horas, uno se ambienta al mal olor. Si uno vive ahí. Cuando uno llega, uno siente. Pero después de ciertas horas, de ciertos días, tenemos un olfato que se acomoda. Es como que se fuera la luz en este momento. De repente un choque, ¿verdad? Y nos sentimos en oscuridad, pero al momentito ya nos acostumbramos a la oscuridad. Dios nos ha dado un cuerpo muy adaptable, muy flexible, ¿verdad? Ayuno. ¿Cómo podemos ayunar 40 días y 40 noches? Un medio ayuno, digamos.
Les quiero dar el ejemplo de la acomodación espiritual. La iglesia se ha acomodado y no ha transformado el mundo. Se ha hecho como el mundo, imita al mundo, se deja presionar por el mundo, pero gracias a Dios sí está siendo transformada también por algunos discípulos. Y no quiero ser negativo ni solo positivo, que la moneda tiene por lo menos 3 caras. Hay que ver la moneda de diferentes formas. Y en este curso estamos poniendo las bases bíblicas, teológicas, prácticas de cómo transformar una sociedad. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos como discípulos de Cristo para ser transformadores del mundo, trastornadores del mundo, y no que el mundo nos transforme a nosotros o nos trastorne a nosotros? Y levantarnos con una nueva perspectiva del reino, con un alcance, con un anhelo, un deseo de hacer algo más diferente de lo que estamos haciendo. Y pedirle al Señor ayuda, fortaleza, salud, sabiduría, santidad, energías, recursos, para poder hacer algo diferente. Y no solo quedarnos con la información en la cabecita, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito lo que estoy aprendiendo!, ¿verdad? Información. Pero esta información hay que bajarla al corazón, a la formación de carácter. Y ser agentes de formación, pero esos agentes que han sido formados, por eso Jesús agarró a 12 discípulos, la mayoría eran pescadores, y le dijo: miren, los voy a hacer pescadores de hombres, gente del vulgo, sin letras, pero era gente que tenía deseos, ganas de transformar, ganas de cambiar. Y Jesús durante 3 años transformó la vida de un Simón Pedro, tan jactancioso, ¿verdad? Pedro. A los católicos romanos les digo y hablo con ellos, el primer papa, sí, Simón Pedro, transformado por el Espíritu Santo. Y cuando se para en una audiencia, ¿cuánto se convierte en una predicación apostólica de Pedro en el libro de los Hechos? 3,000 en la primera. ¿Qué iglesia, qué mega iglesia esta, verdad? Una mega iglesia de 3,000, ¿eh? Y después, ¿cuántos? 5,000. Creció la iglesia. Se le llamó por primera vez a los cristianos discípulos. Fueron formados, había un discipulado, había un compromiso. Era una iglesia saludable. Era una iglesia que tenía comunión, adoración, discipulado, educación teológica. Era una iglesia que tenía evangelismo, era una iglesia que salía y se levantaba. Ahora nosotros tenemos que entonces lanzarnos a un movimiento de plantación de nuevas iglesias y pensar en plantar iglesias en lugares donde la iglesia no existe y pensar donde el evangelio aún escasea. Somotillo, Nicaragua, Belice, Panamá. Muchos de mis colegas, compañeros están yendo este fin de semana a Ixcán, Petén, pensando dónde penetrar con el evangelio. Gente con llamado misionero a España, a la India, al norte de África, al norte de la India, al norte de la China, simultáneamente pensando, estamos allá, estamos alcanzando, pero estamos aquí. Pensamos globalmente, pero actuamos localmente, estamos aquí en esta realidad. Somos glocales. Glocal significa global y local. Estoy allá, pero también estoy actuando aquí. Estoy pensando en más allá, como Pablo decía. Pablo, cuando vaya a España, decía, quiero predicar el evangelio donde Cristo aún no ha sido predicado. Romanos 15:20, quiero ir allá. Quiero predicar el evangelio donde Cristo aún no ha sido predicado.
¿Y cómo fue que Pablo estableció 10 iglesias en un periodo de 30 años? No lo hizo solo. Ahí tenía las Priscilas, mujeres en el ministerio, Silas, Timoteo, equipos misioneros. No andaba solo, hermanos. Tenemos que nosotros trabajar en equipo y tenemos que pensar localmente, pensar en un desafío más allá y cooperar con el Espíritu Santo, unirnos a la obra del Espíritu Santo. Hay una diferencia en el acercamiento que Jesús tuvo con la mujer samaritana, con Nicodemo. Nuestra responsabilidad es que el Evangelio llegue. Si hemos sido transformados por Cristo, nosotros tenemos que también pensar en la transformación de otros y buscar el arrepentimiento genuino, el cambio, la conversión de otros. El crecimiento es una labor del Espíritu Santo. Cuando hemos sido sembradores de la semilla del Evangelio, nosotros sembramos la semilla, pero ¿quién da el crecimiento? Nosotros sembramos cantidad. Tiramos una semilla aquí, tiramos una carnada por allá, ¿verdad? No tenemos que estar pescando en la misma pecera, ¿verdad? Tenemos que buscar, sembrar la semilla más allá, hermanos, donde están los que no conocen al Señor. Pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién es el que pone en el corazón el sentimiento de cambio y la culpa, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo es el que redarguye y el que cambia y transforma y cambia la vida de la gente. La oportunidad de conocer, de creer en Jesucristo. Ese crecimiento es del Espíritu Santo. Pero tenemos que pensar en un cambio generacional. Hermanos, ¿quién va a sustituirlos a ustedes? ¿Quién va a ocupar su lugar? Invierta ya, por favor, en ese joven, en ese niño. Empiece a sembrar ya en su sustituto, oye. Siembre, invierta, disipúlelo. Alguien le va a estar llamando por teléfono esta tarde, esta mañana, ¿verdad? Ah, tú eres mi discípulo. Yo en ti quiero invertir. Si invirtieron en mí, yo quiero invertir en alguien más. Y tenemos que aprender a multiplicarnos, a pasar la antorcha, hermanos, a sembrar en otros. Cuando usted ve a ese niño, esa niña. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, cuando era un niño de 8 años, hermano. Un niño muy inquieto, muy hiperactivo. Mis maestras de escuela dominical, mis maestras de educación cristiana, sembraron en mí la semilla. Y cuando vemos a esos patojos ahí, ¿verdad? Hermano, usted pudiera tener ahí el futuro presidente de la República en sus manos. Y dígame cuánto sembró en esa persona, cuánto invirtió, qué le pasó, qué le transmitió. Usted va a tener un agente de cambio en ese joven, en ese niño, en esa mujer. Invierta calidad de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Dele un abrazo, sírvale, ayúdele. Le va a costar, le va a hacer preguntas difíciles, haga lo que pueda. Dígale, yo no tengo la respuesta, te voy a ayudar en otra ocasión. O no puedo ayudarte en eso. Pero tenemos que pensar en la gente, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. ¿Quiénes tienen ya bisnietos aquí? Levante la mano, ¿alguno tiene bisnietos? Job vio bisnietos. El espíritu de Job. No sé quién tiene el espíritu de Job. Un hermano me dijo esta semana, yo tengo el espíritu de Jafet. Sí me dijo. Hábleme más de qué se trata eso. Y lo escuché. Un gran hombre de Dios aquí en Guatemala me dijo, tengo el espíritu de José. Otro me dijo, quiero encaminar sueños, quiero facilitar sueños de hombres y mujeres en Guatemala, me dijo. Interesante, hermano. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pablo vio bisnietos, porque a Pablo lo discipularon. Pablo discipuló a Timoteo, y Timoteo ¿a quién discipuló? A otra generación. Hermanos, tenemos que multiplicarnos, Tenemos que reproducirnos, hermanos.
Los musulmanes nos están ganando. Otras religiones nos están ganando, hermano. Tenemos que levantarnos a reproducir discípulos, a formar gente, a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a hacer obra de evangelista, a dar, a sembrar, a ver a la gente con el potencial que representan, hermano. Ese es un líder. Mire, el líder es el que ve a la gente como Jesús vio a Pedro. Nadie iba a dar un 5 por un Pedro. Tosco, del vulgo, pescador. Me imagino ese Pedro cómo pescaba. O un Juan tímido, calladito, no dice nada, está durmiendo el hermano Juan allá, no dice nada el hermano Juan. Pero ese Juancito, discípulo de Cristo, Jesús les dedicó 3 años, invirtió en ellos, le dio. Usted mañana que llega a la iglesia, a su congregación, a su ministerio, uno le va a llegar posiblemente algunas veces, 2 le llegan, nadie le llega. Usted fue el único que llegó. Pero ¿cuál es la visión que Dios le ha dado? Trabaje la visión, hermano. Luche por ella. Invierta. Si es uno, piense en ese uno o en ese que se va a multiplicar. Usted está sembrando en esa persona. El Espíritu Santo lo ha transformado a usted para transformar a esa otra persona. Y es un instrumento en las manos de Dios. Pero cuesta. Disciplina. Estar a la hora. Estar puntuales, participar, la congregación. No, hermano, está lloviendo, mire, hermano, aquí no se puede, hermano, aquí negativo, ¿verdad? Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? No, sí podemos. Vieron los gigantes, pero ellos lo vieron con ojos de la fe. 10 negativos, hermano. No se puede, hermano. Es la iglesia, que el grupo discipulado, que no hay dinero, que no sé qué. Ese es el espíritu negativista que hay. Pero ¿cuál es el espíritu de Josué y Caleb? Yo me voy a graduar de esa licenciatura, dice. Yo voy a terminar ese curso. Yo voy a aprender ese idioma. Yo me voy a vestir como esa persona para ganarla para Cristo. Yo voy a ser paciente con esa persona, me voy a identificar con esa persona, voy a dedicarle tiempo, voy a invertir dinero, la voy a invitar para invertir en esa persona. Cuesta. Dinero, tiempo, energías. Es cansado, pero hay que hacer un esfuerzo de lograr esa multiplicación y ver hijos con nuestros ojos, hermanos. Verlos crecer. Ver que la palabra funciona, ver que cuando usted invierte en alguien, esa persona responde y va a ser mejor que usted, lo va a superar a usted. Pero déjelo, suéltelo, dele el espacio, suelte el púlpito, suelte el micrófono, déselo, ponga a los niños, a los jóvenes a predicar, a hablar. Ellos tienen visión, ellos tienen los secretos del reino. Póngalos en dramas a los niños, a los jóvenes. Pregúntele, jóvenes, cuáles son sus sueños. Sus hijas profetizarán, dice la palabra. Hijas, ¿qué es lo que Dios les ha? Yo le pregunto a mi hija, ¿qué está soñando? ¿Qué quieres? Y yo le tengo que sembrar, y con mi vida le tengo que sembrar los sueños del reino y de la gloria de Dios. Lo tiene que ver ella de primera mano. Y mis discípulos y la gente que me sigue, que quiere ver lo que yo hago, que le estoy dando el ejemplo a la Grey, lo que yo hago. Entonces nosotros, para transformar una sociedad, hermanos, necesitamos una iglesia saludable, necesitamos iglesias fuertes, iglesias con los 5 propósitos, como lo dice Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito o una vida con propósito. Los 5 propósitos, ¿cuáles son? Koinonía, comunión, el cafecito que usted debe pararse a tomar, ¿verdad? Y tomar agua, juntarse con otros, comunión, compartir. Pero la comunión nos lleva a la adoración. El proscuneo significa adorar a Dios, alabarle, exaltarle. Es una iglesia que adora, una iglesia que se postra, una iglesia que dice, levantemos nuestras manos y las levanta. Aplaudid con gozo al Señor y aplaude, con gozo y con júbilo.
Una iglesia que adora al Señor. Cuando la gente entra y dice, ¿y estos locos que están haciendo aquí? Dicen, ¿verdad? ¿Qué están adorando a Dios? ¿Qué están haciendo? Están en comunión con Dios. Están estudiando doctrina. Están estudiando la Biblia. ¿Cuál es el libro de texto, hermano, de este curso? La Biblia. ¿Cuál es el libro de texto del discipulado? La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús. Queremos hacer las cosas que Él hizo y las enseñó. Las hizo primero y luego las enseñó. Y las puso en un curso, en una doctrina. Pero es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que envía misioneros. Es una iglesia que tiene pasión por la gente, es una iglesia que está pensando en la oveja perdida, en la moneda perdida. Pero también es una iglesia, hermanos, que conoce sus dones, sus talentos. Hay gente que tiene el don de misericordia, otros tienen el don de maestros. El que es maestro que enseñe. Hay gente que tiene el don de servir. Sí, sirva, póngalo a servir, ¿verdad? Hay gente que tiene tantos dones que Dios ha repartido, el Espíritu Santo ha repartido dones. Algunos Dios los ha llamado a ser misioneros. Quiero hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes aquí o los que están oyendo y viendo, Dios los ha llamado a ser apóstoles o misioneros transculturales fuera de Guatemala, en otra cultura, en otra sociedad? Levanten la mano. Repito la pregunta. Sí, quiero ser claro. Algunos de ustedes el Espíritu Santo les ha dado el don sobrenatural de adaptarse a otra cultura, de ir a predicar el Evangelio a otra cultura. Ese es el don del misionero. El misionero es el que dice, yo tengo el don sobrenatural del Espíritu Santo de adaptarme y de predicar. Como dijo Pablo, dijo el Espíritu Santo a la iglesia en Antioquía, apartadme a Pablo y a Bernabé. Tenían maestros. ¿Quiénes tienen el don de ser maestros, de enseñar? Algunos, muy bien. Ahí. Habían profetas, predicadores. ¿Quiénes tienen el don de ser profeta o predicador de la palabra? Es un don sobrenatural. Palabra profética, ¿verdad? Palabra de Dios que denuncia, y uno oye al profeta de Dios, ¿verdad? Al predicador de Dios y dice, está hablando conmigo, dice, ¿verdad? No, es la palabra de Dios. Este varón tiene palabra profética. Esta varona tiene palabra de Dios. Dios está respaldado en la autoridad. Dice el Señor aquí, en la palabra, la Escritura. Otros tienen el don de evangelistas, ¿verdad? ¿Quiénes tienen la pasión por la oveja perdida o la moneda perdida? El don de ir a buscar almas perdidas. No necesitan campaña evangelística, ellos tienen ya el don sobrenatural de ir y buscar a la gente que no conoce de Cristo, ¿verdad? Hay gente que tiene el don de misericordia. Yo conozco a doctores, médicos cristianos. Dios les ha derramado la gracia, el carisma, el charis de la misericordia. Ven la herida, ahí están sanándola. ¿De dónde viene esa capacidad sobrenatural? Dios se las da. O los diáconos, las diaconisas, ¿verdad? Uno llega, todo está limpio, las flores, el arreglo, las botellitas con agua, ¿verdad? A la hora que uno tiene hambre le llevan un pacho, un chile relleno. Esta hermana tiene el don de misericordia, dice uno. Este varón tiene el don de misericordia. Ahí llegan, ¿verdad? Como ángeles. Los que tienen el don de misericordia son como ángeles que llegan y Dios los usa con misericordia. Y alimentan al desvalido, al pobre, a la viuda, al huérfano que nadie quiere, ¿verdad? Al pobre, al abandonado. Todos tenemos el don de la gracia del Espíritu Santo, hermanos. Dios nos ha dado su amor y su perdón. Y por lo tanto nosotros tenemos que amar y perdonar a todos. Y tenemos que servir. Entonces, esta es una iglesia saludable. Una iglesia con un espíritu misionero. Una iglesia que busca fundar una nueva obra. Una iglesia que quiere ver nuevas iglesias donde no ha sido establecida la iglesia. Es una iglesia que impulsa, que da. Es una iglesia que cambió su nombre. Ahora, ¿cómo se llama esa iglesia? Casa de oración para todas las naciones. ¿Ya vio esa iglesia? Que le cambió nombre.
Y me dice el pastor, fíjese que yo cambié el nombre de mi congregación, ya no se llama igual. Ahora somos un centro misionero. Ahora somos una ciudad de refugio, hermano. Ahora somos nos llamamos el pueblo de Dios, dice. Otros le cambiaron el nombre a la iglesia. ¿Saben qué nombre le pusieron a la iglesia? Comunidad del reino de Dios. Y Jesús dijo a su iglesia, mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones. ¿Es la iglesia de Cristo una casa de oración para todas las naciones? ¿Puede entrar cualquiera? Quien quiera. ¿Siente la gente deseo de ir a una ciudad de refugio? Hoy con la lluvia me acordé de la figura de la iglesia, como el arca de Noé, hermanos. A nosotros en El Salvador, nos sigue lloviendo en El Salvador en estos días todavía. Y todo Centroamérica en esta época, en esta generación hemos visto un tremendo impacto. ¿Qué hace la iglesia? Mire, hermano, inmediatamente la iglesia clausuró sus cultos y se fue a las comunidades. Llevó agua, ropa, víveres y se fue a buscar a la gente necesitada. Esa es la razón de la iglesia. Servir, dar. En la iglesia de Jesucristo no hay pobres. No deben haber pobres. Las viudas tienen que estar siendo atendidas. ¿O creen ustedes que yo no concibo eso, hermano? Que en mi familia haya eso. Si es mi familia, si somos un pueblo, si somos una comunidad. ¿Pero qué falta? Conciencia, despertar, abrir los ojos, identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un club social, la iglesia no es una reunión más, la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. Y la iglesia es llamada a eso. Pero la iglesia tiene que entonces levantarse y no contemplar las nubes, el viento. Porque ¿qué dice la palabra? Quien vigila al viento no siembra. Quien contempla las nubes no cosecha. La estrategia evangelizadora y discipuladora la he compartido en el Antiguo Testamento, porque todo comienza, hermanos, en la presencia de Dios. Por eso yo les animo y les felicito por estar en un curso como este, reflexionando, pensando, poniéndole base bíblica a su estrategia, agarrando un fundamento bíblico, aprendiendo de otros, inspirados por el Espíritu Santo en el monte de Dios, orando, ayunando. Dice, orando y ayunando, el Espíritu Santo habló. Estando en la presencia de Dios, caminando en la presencia de Dios. Pero luego hay que bajarse del monte y trabajar con la gente, escoger hombres idóneos, enseñarles, formar equipos, distribuir la tarea, delegar, hermano. Espero que usted haya delegado muchas cosas. Si usted no tiene gente que está haciendo algo para el Señor ahora, le falta mucho. Tiene que usted estar invirtiendo en otros, delegándoles tareas. Lo que usted ya hizo, deléguelo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir ahora, mire, estudiantes, regálenles aunque sea una revista, un periódico, un folleto, algo, denles a sus discípulos. Compártanles. Claro, yo quisiera traer para todos muchas cosas. Uno dice, bueno, he compartido, ya di el ejemplo. Quiero que otros lo hagan. Si yo lo hice, ya tengo autoridad para decirle a los demás, háganlo. Porque yo lo hice primero, porque tengo autoridad para hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, la manera de hacerlo es ganando a la gente para Cristo, edificándola para Cristo y enviándola. Ganar, edificar y luego enviar. ¿Usted ya ganó para Cristo a alguien? ¿Lo edificó? ¿Lo discipuló?
Impóngale manos, comisiónelo. Te mando como misionero a los Juegos Panamericanos como misionero a Guadalajara. Me impresionó ver en el periódico, en la portada, el espíritu de muerte que hay en México y en muchas ciudades de México, hermano. México es un campo misionero tremendo para nosotros, hermano. Hay que pensar mucho en México. ¿Y qué ve uno de México? Mucha necesidad del evangelio, hermanos. ¿Y dónde están los misioneros deportistas que la iglesia preparó para enviarlos como misioneros a los Juegos Panamericanos? ¿Vieron alguno? Cuando juega Kaká, por ejemplo, en Brasil, no sé cómo le va a Kaká ahora. ¿Sí? Cuando sacaba la camiseta, ¿se acuerdan? Ya no la saca porque le sacan tarjeta roja, creo yo. Jesús. Gaddafi, que hace unas horas murió, ¿verdad? Un día creo que tiene. Promocionó a Jesús. Porque vio a cristianos que decían, estos son los de Jesús. Y él mencionó el nombre de Jesús en Libia. Hermanos, Libia es uno de los países más perseguidores del evangelio. Arabia Saudita. No es Guatemala, hermanos. Guatemala, el evangelio ha crecido, ya vieron las estadísticas. Aquí hay una mina. Usted que está aquí en Guatemala, no se vaya de Guatemala, oye. No pretenda irse a otro sueño dorado, ¿verdad? Mire, movilice su iglesia, involúcrese. Haga que su iglesia se convierta en una iglesia misionera. Haga que su congregación y sus discípulos recién convertidos no sean mal educados como muchos fuimos mal educados. Solo recibiendo. ¿Y qué pensamos en misión? Los extranjeros vienen, ellos nos dan. No. Ahora nos toca a nosotros dar. Ya somos una fuerza misionera, hermanos. Ya crecimos, ya tenemos para dar. Ahora, demostrémosle a la gente con nuestras acciones, con nuestra actitud. Aquí hay algunas cosas claves de cómo hacer. Llevémosle regalitos. Un pequeño regalo, sirvámosle con tiempos de calidad, apartemos un tiempo. Es impresionante cuando alguien me dice, hermano, te voy a invitar a la refa, quiero invitarte a mi casa. ¿Cómo se lograría la conversión de un vecino si usted lo invita a su casa y le dice, aquí lo quiero tener, lo quiero invitar? Le transforma, hermano. Y le dice, mire, he orado por usted. Y le da un abrazo, le da un toque físico. Qué diferente se siente, ¿verdad? Cuando usted toca a una señora tirada ahí, ¿verdad? En el suelo, abandonada, y le lleva un chocolate, un pan, ¿cómo le sirve? Bueno, esta es parte de la obediencia y es parte de la estrategia. Y quiero recomendarles que ustedes lean libros como por ejemplo Plan Supremo de Evangelización de Roberto Coleman. Es un buen libro. Habla de cómo Jesús discipuló a los 12. Creo en la evangelización. Tengo en mis manos el libro Misión Cristiana y Responsabilidad Social de Ediciones Kairos. Quiero recomendarles profundamente esta literatura. Ustedes van a recibir varias bibliografías. En las próximas semanas van a tener oportunidad. Ustedes deben de hacerse de un buen libro. Yo no les voy a pedir que lean un libro y les voy a examinar del libro. No, ustedes van a poder leer. Pero ustedes tienen que escoger qué leer, qué estudiar. Literatura estratégica que usted debe tener en sus manos. Y quiero invitarle que abra la página web del CETECA, www.ceteca.edu. Lo tienen en sus manos, lo pueden abrir y conectarse con el mundo teológico y misionológico. Le repito la página, www.ceteca.edu. Abra esa página web y comience a navegar y a preguntarse qué recursos
de evangelización, de discipulado, de evangelismo, de misiones encuentro en estos recursos. Hay mucha literatura hoy electrónica. Baje libros en PDF, ponga el nombre en la página web, ponga nombre en Google ahí, ponga el libro y usted se va a dar cuenta si ese libro está gratis en PDF o que PDF significa que usted lo puede bajar del internet. No le tenga miedo al internet, navegue, entre, conéctese, pregunte, lea un buen libro, seleccione un buen material, instrúyase y comience a aprender. Ahora, lo que usted no puede hacer, puede ser que usted invierta en otro. Si usted no va, envíe a alguien. Sosténgalo, apadrínelo, dé una beca, mándelo de misionero. Invierta en otros, ¿verdad? Usted mismo lo puede hacer, pero usted puede dar, usted puede participar. Y quiero animarle que se conecte con el mundo local, sí es global, pero local, lo que está pasando aquí y ahora, pero también se conecte con el mundo misionero, ¿verdad? En toda América Latina hay más de 500 agencias misioneras, solo en Guatemala hay 15 agencias misioneras trabajando mucho el movimiento de misiones y muchas agencias enfocadas también en evangelismo, discipulado dentro de Guatemala. Entonces, le animo de que usted siga preguntando. De nuevo está mi correo electrónico, mi Facebook, su hojita para que escriba la pregunta, la entregue y en las próximas horas y en los próximos días y años de estudio, usted va a tener oportunidad de contestar algunas preguntas. ¿Se recuerda esa pregunta que este indígena le hizo al misionero? Si tu Dios es tu Dios, ¿por qué no habla mi idioma? ¿Por qué no habla mi idioma tu Dios? Fue la pregunta. Ahora, quiero que usted se haga una pregunta. ¿Por qué no hemos transformado entonces la sociedad? ¿Qué nos falta? Contéstela. Para eso está aquí y ahora. Aquí están las respuestas. Usted tiene que salir con las respuestas contestadas. Y le tiene que pedir al Señor fortaleza, salud, ánimo, pasión, compasión. Cambio, Señor, cámbiame. Quiero ser diferente. Ya no quiero ser el mismo. No quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad.